En este video vamos a hacer un pequeño ejercicio en Python. El ejercicio consiste en encriptar y desencriptar una cadena. Existen muchos métodos y librerías, pero para este video en particular me voy a centrar en la librería Crypto, en el método AES y en el modo CBC, que este modo significa Cipher Block Chaining. El código Python que voy a estar ejecutando va a ser en Visual Studio Code. Yo ya tengo un video previo hablando de cómo ejecutar código Python en Visual Studio Code. Te lo dejo aquí en la descripción del video. Para este ejercicio tenemos que instalar una librería de Python llamada PyCryptoDome. Lo podemos hacer desde la terminal de nuestro Visual Studio Code o desde un símbolo del sistema. De las dos maneras es igual. Yo aquí ya tengo mi símbolo del sistema. Tenemos que estar en la unidad C y vamos a hacer lo siguiente. Colocamos pip install PyCryptoDome. Y aquí me indica que yo ya tengo instalada esta librería. Pero a ustedes les va a comenzar a instalar esta librería. Ahora vamos a cerrar esto. Vamos aquí a terminal. Abrimos una nueva terminal e indicamos lo mismo. Y aquí, como podemos ver, me dice exactamente lo mismo, que yo ya tengo instalada esta librería. En el caso de ustedes, simplemente se comenzará a instalar. Ahora sí, vamos a comenzar con el ejercicio. Lo primero es hacer una importación de esta librería crypto.cipher. Vamos a hacer aquí un import y vamos a decir AES, que es el método que vamos a estar utilizando. Ahora, aquí en la parte de abajo vamos a definir primeramente la función para hacer el encode. Aquí lo que yo necesito únicamente son dos parámetros. El primero es una llave secreta, vamos a colocar key. Y el texto tal cual que vamos a encriptar. Vamos a colocar aquí text. Y en la parte aquí del método vamos a empezar a escribir lo siguiente. Primero vamos a declarar una variable. Yo aquí le voy a llamar cipher. Y vamos a decir aes.new. Y aquí vamos a hacer uso de nuestra llave que ya recibimos por parámetro. Y vamos a indicar el modo. Como ya dijimos al inicio de este video, vamos a hacerlo con el método Cipher Block Chaining, que es CBC. En otros videos podemos ver los otros modos. Ahora vamos a convertir nuestra cadena, la que queremos encriptar, en arreglo de bytes. Text bytes. Y aquí vamos a utilizar nuestra variable que acabamos de declarar, cipher.encrypt. Este método de encrypt, si nosotros nos paramos en él, aquí Visual Studio nos va a desplegar sus características. Lo primero es que nos va a dar una variable de tipo bytes, pero necesita una variable de tipo buffer, que es texto plano. Eso vamos a hacerlo de la siguiente manera. Vamos a importar otra librería. Vamos a decir crypto.util.padding. Esta nos va a ayudar para este proceso. Vamos a decir import y le voy a llamar path. Ahora aquí decimos path y le vamos a pasar dos parámetros. El primero es el texto. Vamos a colocar .encode y el segundo es el tamaño. Aquí simplemente podemos colocar aes.blockSize de la siguiente manera. Para este modo CBC tenemos que hacer uso de un vector de inicialización, que este nos va a ayudar posteriormente en el descifrado. Para hacer esto necesitamos importar base64. Simplemente decimos import base64 y vamos a preparar dos variables, que es este vector de inicialización y nuestra cadena tal cual encriptada. Vamos a regresar ambas. Aquí decimos vector de inicialización base64 B64 encode. Vamos a buscar B64 y aquí vamos a elegir encode y esta le vamos a pasar como parámetro cipher punto, y aquí tenemos que pasarle nuestro vector de inicialización, que aquí lo tiene como ib. Aquí fuera del paréntesis decimos decode y le vamos a decir que queremos que lo haga en UTF-8. Vamos a copiar esto mismo, ya que es muy similar. Y aquí simplemente vamos a colocar texto encriptado.
Y aquí vamos a borrar esto de aquí y le vamos a pasar nuestro texto en bytes. Por último, ya solamente vamos a regresar estas dos variables, que es el vector de inicialización y nuestro texto ya encriptado. Antes de empezar a probar, tenemos que generar esta llave secreta. Eso lo podemos hacer aquí en la parte de abajo, pero vamos a tener que importar una librería para esto. Simplemente decimos from y aquí decimos crypto.random import y tenemos que importar esta función getRandomBytes. En la parte de abajo vamos a decir key va a ser igual a getRandomBytes y vamos a colocar aquí 32 para que nos genere una llave secreta de 256 bits. Ahora aquí en la parte de abajo vamos a decir print y vamos a pedirle al usuario que ingrese el texto. Ingresa el texto a encriptar. Y aquí simplemente vamos a colocar text, va a ser igual a input. Y aquí vamos a llamar a nuestra función. Como tenemos el vector de inicialización y el texto encriptado, tenemos que utilizar estas dos variables. Llamar a nuestra función encode que acabamos de crear en la parte de arriba. Como ya sabemos, tenemos que pasarle en este orden el key y el texto. Entonces le decimos key, text y text. Y en la parte de abajo simplemente vamos a hacer un print de estas dos variables, que sería el vector de inicialización. Simplemente lo colocamos así y b. Y en la parte de abajo va a ser el texto ya encriptado. Print y sería texto. Aquí vamos a colocarle encriptado, coma, y sería text encoded. Ahora sí, y vamos a probar este código. Damos clic derecho, run Python file y termina. Aquí ya me indica la cadena a encriptar. Simplemente colocamos hola y aquí me indica que el vector de inicialización es esta cadena en base 64 y el texto encriptado esta otra cadena en base 64. Ya tenemos la parte de la encriptación. Ahora vamos a utilizar estas dos variables para hacer la desencriptación. Volvemos aquí a nuestro código, vamos a borrar esta terminal y vamos a hacer lo siguiente. Aquí en la parte de arriba vamos a declarar otra función, pero esta será decode. Para la desencriptación vamos a utilizar estas dos variables. Para la desencriptación vamos a utilizar nuevamente la llave secreta, el vector de inicialización y obviamente el texto a desencriptar. Aquí en la parte de abajo vamos a hacer lo siguiente. Nuestro vector de inicialización, como lo tenemos en base 64, necesitamos hacerle un decode, por lo cual vamos a decir base 64.b64 decode y le vamos a pasar nuestro vector de inicialización. Lo mismo vamos a hacer para el texto a desencriptar, por lo cual colocamos el texto por aquí y lo colocamos por acá. Ahora vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la parte de encode, que es hacer esta inicialización. Solamente la única diferencia es que vamos a colocar el vector de inicialización. Lo colocamos aquí como un tercer parámetro. El primero, pues, la llave secreta, el modo y nuestro vector de inicialización. Ahora vamos a bajar aquí un poco. Y lo siguiente es regresar este pad que hicimos aquí, este padding, para lo cual volvemos aquí a la parte de los imports y para hacer el unpad simplemente decimos unpad. Ahora este unpad lo vamos a utilizar aquí en la siguiente línea. Vamos a colocar pt va a ser igual a unpad y le vamos a pasar dos variables, que la primera es cipher.decrypt, le vamos a pasar nuestro texto y el segundo va a ser el tamaño de nuestro bloque. Una vez teniendo esto, simplemente vamos a regresar el resultado pt.decode y este lo creemos en UTF-8. Una vez teniendo esto,
vemos que es simplemente regresar lo que se hizo en la parte de acá. Regresar estas dos variables de base 64. Vamos a utilizar nuevamente nuestra librería Cypher y en lugar de hacer el path que hicimos aquí, vamos a hacer un enpath utilizando de igual manera el tamaño de nuestros bloques y la librería Cypher haciendo un decrypt. Simplemente regresamos esto en UTF-8. Ahora en la parte de aquí de abajo ya tenemos estas dos variables. Vamos a probar esta desencriptación. Simplemente text decoded. Llamamos a la función decode que acabamos de crear y le vamos a pasar las variables en ese orden. Primero es la llave, luego el vector de inicialización y por último el texto. Vamos a colocar la llave que ya la tenemos aquí en la parte de arriba, nuestro IB que ya lo tenemos también aquí y el text encoded que es este de acá. Ahora simplemente vamos a imprimir este resultado. Aquí le decimos texto desencriptado y colocamos esta variable. Ahora vamos a volver a probar este código. Aquí vamos a ingresar hola, vamos a subir aquí para alcanzar a ver y aquí como podemos ver ya ingresamos nuestro texto que es hola, nos genera nuestro vector de inicialización y el texto encriptado y aquí nos desencripta correctamente nuestro texto. Y bien, en esto consiste este ejercicio. Si quieres ver otros métodos de encriptación en Python, déjamelo aquí en la descripción del video. Yo me despido y nos vemos en el siguiente video.